grabación. Profe, ¿y SolidWorks no lo puede compartir por Mega? No, porque yo soy links, o sea, yo no subo, o sea, yo no tengo esos links, mejor dicho. Bueno, todos modos tengo un plan B, como les comentaba, ¿listo? Vamos pues primero a iniciar la presentación. Me confirman si están viendo el PowerPoint. Sí, señor. Listo. Entonces, eh, vamos a presentar la pantalla. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a la clase. El día de hoy lo que vamos a ver son cuñas y cuñeros, ¿sí? Empezamos por lo que son las cuñas, o también conocidas como chavetas. Estos son elementos de máquina que proporcionan en primera instancia un medio de transmisión del par al eje, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un eje, ¿sí? Pero ¿cómo hago para que ese eje reciba movimiento? Entonces, la cuña es un elementico, ¿sí? Que permite que el eje reciba el movimiento, ¿sí? Ahora, también sirve para lo siguiente. Si yo a un eje le quiero insertar o le quiero agregar a él un engranaje, una polea, cualquier otro elemento de transmisión, entonces la cuña también me va a servir para hacer el ajuste entre ese elemento y el eje, ¿sí? Eh, Otra ventaja de la cuña es que también cuando un eje está en operación, ¿sí? Y de pronto llega a haber esfuerzos un poquito más grandes de los diseñados, entonces el efecto que sucede es que la cuña va a tender a romperse, ¿sí? Al romperse, pues no va a haber un contacto adecuado entre el piñón o la polea, quien sea que esté conectada con el eje, y la transmisión, pues de alguna forma se ve interrumpida, ¿sí? Al pasar eso, pues sencillamente la chaveta o la cuña está haciendo las veces de una especie de protección, ¿sí? Es por eso que se conocen como los fusiles mecánicos, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de cuñas, como pueden ver ahí, están las cuñas paralelas, las cuñas paralelas se dividen en cuñas de sección cuadrada y rectangular. Están también las cuñas Woodruff, que tienen un perfil semicircular, y están las cuñas, ¿qué dice ahí? Trapezoidales, ¿sí? Me disculpan un momento, recibo una llamada, qué pena. Dale, profe, tranquilo.
Bueno, listo muchachos, qué pena. Es que hoy hubo un evento familiar, un hermano mío se casó, pero él está en Canadá, entonces era por el celular yo viendo la transmisión también y bueno, ahí hay llamadas que me tocaba atender y gracias por la paciencia. Bueno, entonces les decía que, pues ¿sí me escuchan? Sí, señor. Vale, Sí, gracias. señor. Listo. Entonces pasemos bueno, de todas estas tres tipos de cuñas, pues las más empleadas, ¿sí? Para los ejes redondos son las cuñas paralelas, ¿sí? Nos vamos a enfocar más que todo en estas, ¿sí? Entonces, las cuñas, pues, digamos, son como se muestra aquí en la imagen. La cuña, digamos que comercialmente uno la encuentra así, la barrita pues rectangular o cuadrada, y digamos que ya es cuestión del fresador hacerle esta forma de ranura, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya vaya insertada en un alojamiento que se denomina cuñero, ¿sí? Ese alojamiento es un pequeño vaciado con la forma de la cuña y la cuña normalmente pues ingresa hasta cierta profundidad en el cuñero del eje y luego en el cuñero de la pieza que queramos insertar, ¿sí? Pues las cuñas Woodruff, las cuales no vamos a estudiar, ¿sí? Pero pues sin embargo aquí se las muestro, son cuñas que tienen esta forma, ¿sí? Y tal vez si ustedes analizan este eje que es redondo, no es muy recomendable el uso de estas cuñas en estos ejes porque la profundidad es demasiada. Entonces toca profundizar mucho el eje y eso es perjudicial. Esto más que todo sirven para ejes que son cónicos, es decir, que se van agrandando, ¿sí? Y entonces ahí sí ya podríamos hacer un mejor uso de estas cuñas. Pero como los ejes que nosotros analizamos o estamos calculando son pues los ejes netamente redondos, pues las cuñas que vamos a estudiar son las cuñas paralelas, ¿sí? Bueno, lo que nos interesa y al grano es esta tabla, ¿sí? Esta es la tabla de dimensionamiento de cuñas, ¿sí? Si ustedes ven, pues la cuña tiene unas dimensiones, ancho y alto, y la idea es uno decir, bueno, ¿y qué cuña, de qué dimensión me va a servir a mí en mi eje? Entonces, si analizamos esta tabla, vemos lo siguiente. En la primera columna me dicen diámetro del eje en pulgadas, ¿no? O sea que para seleccionar el tamaño de una cuña, yo tengo que partir del dato del diámetro del eje, ¿sí? Y pues si ustedes ven entonces el primer tema que estuvimos viendo, ¿sí? O bueno, el segundo tema sobre cálculo de ejes, pues se relaciona con esta, ¿sí? Porque pues primero tengo que calcular bien mi eje, el diámetro, para luego venir acá y seleccionar adecuadamente mi cuña, ¿cierto? Entonces, si analizamos, vamos a tomar como un ejemplo, ¿cierto? Digamos un diámetro cualquiera, ya lo vamos a elegir. Venga yo, supongamos que, vamos a ver, vamos a, voy aquí a, eso, listo. Entonces, supongamos que un eje, pues su diámetro nos dio, supongamos que nos dio 23 milímetros. 23 milímetros en pulgadas, ¿cuánto más o menos? Es prácticamente ligeramente mayor a 7 octavos, ¿sí? 7 octavos de pulgadas es más o menos 22,2 milímetros. Entonces, si es 23, pues yo analizo, ¿cierto? Y estaría en este rango, ¿no? Entre 7 octavos a 1/4. Entonces, en la tercera fila estaría mi eje de 23 milímetros, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué me indica la tabla? Vea, me dice que esta cuña debe tener como ancho 1/4. Entonces, esta medida sería aquí 1/4 de pulgada. Y profundidad, o yo llamaría más bien el alto, pero sería esta distancia.
me dice que es 1/8, perdón. Esta medida de la segunda columna dice anchura y profundidad del cuñero. Entonces eso se refiere a lo siguiente, pues que este eje, ¿sí? Va a tener un cuñero, supongamos que esta es la vista lateral de ese eje, y otra vista, ¿no? La superior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cuñero tiene esta forma, ¿no? Entonces, cuando él me dice que el ancho del cuñero es 1/4, se refiere a esta medida. Esto sería 1/4. Y la profundidad, ¿sí? Si proyecto aquí el cuñero, la profundidad pues sería qué tan profundo, sí, o sea, la profundidad del cuñero en el eje, ¿sí? Entonces esto sería la profundidad, que en este caso sería 1/8, como me indica aquí la medida, ¿sí? Ahora, el largo del cuñero, pero el largo no lo está especificando aquí. El largo, pues, es esta distancia, ¿no? La distancia de la línea recta, o sea, dejando libre las medias lunas. Esto sería el largo del cuñero. Pero eso depende del elemento que yo vaya aquí a ensamblar. Por ejemplo, si ahí va a ir un piñón o una polea, ¿sí? Una polea, pues, ustedes saben que es más o menos así. Entonces, digamos que esta distancia se relacionaría con el largo del piñón, ¿sí? Entonces, pero básicamente la tabla me indica el ancho y la profundidad del cuñero del eje, ¿sí? Y luego la tercera columna me dice la dimensión de la cuña. Entonces, en este caso me dice que la cuña es de 1/4, ¿sí? Por 1/4. Como es una cuña cuadrada, pues estaría la dimensión de la cuña, ¿sí? 1/4 por 1/4. Y por último me habla de el diámetro del prisionero, ¿sí? Pues resulta que para que quede totalmente ajustada o adherida una polea o un piñón, ¿sí? Estos elementos suelen tener algo adicional aquí, ¿sí? Que esto es lo que se conoce como el cubo, ¿sí? Entonces, este cubo, ¿sí? Si lo veo de una vista así, normalmente se le hacen dos perforaciones, ¿sí? Dos perforaciones a 90 grados. Entonces aquí viene un prisionero y aquí viene otro prisionero. Eso ayuda a que, pues en términos un poquito más pues, digámoslo así, vulgares, mecánicamente hablando, de un mejor amarre, ¿cierto? Entre este elemento y el eje, ¿sí? Entonces aquí la última tabla, perdón, la última columna me dice que los cuñeros, perdón, los prisioneros que van a ir a atornillarse ahí para apretar van a ser eh, eh, prisioneros de 1/4, ¿sí? O sea, 1/4 pues de la rosca, pues, ¿sí? O el diámetro pues del prisionero, ¿sí? El prisionero es un tornillito, ¿no? Un tornillito pequeño, ¿sí? Entonces, pues básicamente esta es una tabla, ¿sí? Donde me va indicando pues las medidas de la cuña, del cuñero y qué diámetro de prisionero usar, ¿acorde a qué? Acorde a la dimensión del eje que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, esta es una tabla que funciona, bueno, nos quedan 10 minutos. Esta es una tabla, ¿sí? Donde todas las medidas están en pulgadas. Y ustedes dicen, pero di el ejemplo con un diámetro en milímetros. Sí, no importa. O sea, yo lo importante es que, pues, si el diámetro es 23 milímetros, pues debe tener su equivalente en pulgadas, ¿sí? Y al tener su equivalente en pulgadas, lo que verifico es en qué rango está, ¿sí? Y 23 milímetros está en este rango, entre 7/8 y 1/4, ¿de acuerdo? ¿Es claro, muchachos, el manejo de la tabla? Sí. Listo. Aquí lo que tenemos en esta otra tabla es algo similar. Lo que pasa es que la cuña, ¿sí? O esta tabla es para cuñas de sección rectangular, ¿sí?
Entonces, pues el ejercicio sería pues también similar. Parto del diámetro del eje, luego busco las medidas que va a tener el cuñero, ¿sí? Y luego acá busco las medidas que va a tener la cuña, ¿sí? Aunque pues comercialmente no es muy usual trabajar con cuñas de sección rectangular, ¿sí? Se usa mucho las cuñas de sección cuadrada, ¿sí? Y por último, aquí, ¿qué tenemos? Una tabla, ¿sí? Pero para el sistema milimétrico, ¿sí? Si ustedes ya ven aquí, todas las medidas están en milímetros, ¿sí? Entonces, si aquí hacemos un análisis con ese mismo diámetro de 23, ¿sí? Que planteamos por allá, diámetro del eje 23, entonces estaría ¿en dónde? Entre este rango, ¿sí? De 22 a 30. Entonces, aquí me dice que el cuñero tiene que ser de 8 por 3.7, es decir, que esta medida sería de 8, ¿cierto? Esta profundidad aquí, esta profundidad sería de 3.7, ¿sí? Y me dice que utilizaría una cuña de 8 por 7, ¿sí? Entonces utilizaría una cuña aquí de 8 por 7 milímetros, ¿sí? Una cuña, de hecho, rectangular, ¿sí? O sea, esta tabla para la parte milimétrica, ¿sí? Puede hacer uso de cuñas cuadradas o rectangulares. Note que aquí, por ejemplo, para diámetros entre 8 y 10, pues la cuña sí va a ser cuadrada, ¿sí? Para diámetros de 2 a 17, la cuña va a ser cuadrada. Pero, por ejemplo, para diámetros de ahí en adelante, la cuña, ¿sí? Va a ser rectangular, ¿sí? Entonces, para hacer una síntesis de estas tres tablas en donde yo elijo pues las dimensiones de la cuña y el cuñero, ya por experiencia se los digo, por experiencia a nivel comercial, ¿sí? Pues uno encuentra mucho cuñas de sección cuadrada, ¿sí? Y las encuentra mucho, digamos, en el sistema pulgaico, ¿sí? Entonces lo que se hace es, ¿sí? Es que independiente del diámetro del eje, ya sea en milímetros o en pulgadas, lo que se hace es que se busca acá igual su equivalente y se selecciona con base a esta tabla. Aquí, si ustedes observan en la última tabla, mire que el ancho del cuñero fue de 8 y acá en la primera el ancho es un cuarto. Si ustedes pasan un cuarto de pulgadas a milímetros, eso es 6,35 milímetros. O sea que la tabla del sistema milimétrico, el ancho de la cuña es más grande, ¿sí? Casi que milímetro y medio más, ¿sí? Y en cuanto a la profundidad del cuñero, que aquí era un octavo de pulgada es aproximadamente 3.125 milímetros. Y acá me dice que sería estamos aquí, ¿no? En esta fila. Sería de 3.7, una diferencia pues más o menos de 3 décimas, ¿no? Entonces sí hay, digamos, un poquito de diferencias entre la forma de dimensionar desde la tabla milimétrica a la tabla pulgaica, ¿sí? Pues no es mucho, ¿sí? Pero sí hay ligeras diferencias. Pero como les decía, tratemos de entonces de diseñar con base a esta primera tabla. ¿Por qué? Por razones comerciales, ¿sí? Porque casi no se consiguen cuñas rectangulares y estas casi no vienen fabricadas en el sistema milimétrico, ¿sí? Ya que pues muchas son de marcas americanas y en el ámbito local o nacional, pues en las ferreterías o donde venden pues, estos materiales son cuñas importadas desde Estados Unidos, ¿sí? Que siguen pues el sistema pulgaico. Entonces, esa es como un poquito la recomendación, ¿sí? Y la conclusión de estos sistemas de dimensionamiento. La idea es entonces que siempre que tengamos ya el diámetro de un eje, pues vamos a emplear esta tabla para dimensionar
el ancho y la profundidad del cuñero en el eje y también el tamaño de la cuña que vamos a usar, ¿sí? Lo otro es que, supongamos aquí este ensamble, ¿sí? Este ensamble que está aquí. Y de hecho es el que vamos a hacer más o menos ahora, ¿sí? Digamos que este diámetro, ¿sí? Pues justamente ese, de 23, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que, pues, este piñón, toda esta distancia, son 50 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que el cuñero, ¿sí? Este cuñero aquí, este cuñero que va en el eje, ¿sí? ¿Cómo quedaría dimensionado? Entonces, sabemos que tiene esta forma y que esta distancia es de 6,35 milímetros, ¿sí? Puesto que un cuarto representa eso, ¿no? Un cuarto, 6,35 milímetros. Y esta distancia, que está aquí, que denominaríamos el largo del cuñero, ¿sería cuánto? Pues depende entonces del ancho como del elemento que yo voy a insertar. En este caso, si yo digo que la distancia que hay desde esta cara del piñón hasta su otra cara opuesta es 50, entonces esta distancia va a ser también 50. ¿Sí? De esa manera queda a la vista estas dos medialunitas. O sea, siempre van a quedar a la vista las medialunitas, ¿sí? De la cuña. Y la profundidad, entonces, esta profundidad en el cuñero del eje es de 1/8, que es aproximadamente 3,125. Lo que se hace también es que a veces se toma la decisión y no se deja 6,35 sino 6, y no se deja 3,125 sino 3. No importa, no va a afectar tampoco en nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces en los talleres toman la cuña, ¿cierto? Y le rebajan esas milésimas para que quede, por ejemplo, 6 por 6, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la medida en el cuñero, pero resulta que esta pieza, este piñón, ¿sí? Ese piñón también tiene un cuñero, ¿sí? Ese piñón más o menos tiene algo así. A ver, tiene algo así. Entonces, este hueco que pues, no se nota aquí, pero ahorita en el ejercicio que vamos a hacer del software lo veremos. Este es un hueco que va en esta cara, ¿sí? Entonces, claro, esto que está aquí es este mismo eje, el de 23 milímetros, y este cuñero tiene aquí unas dimensiones. Esta dimensión pues sería la misma, 6,35, y esta aquí sería la misma profundidad en el cuñero, 3,125. ¿Por qué? Porque la cuña finalmente se reparte la mitad con el elemento, en este caso el piñón, y la otra mitad dentro del cuñero del eje, ¿sí? Entonces, es claro un poquito más o menos la idea de la cuña. Sí, señor. Entonces, ya nos queda un minuto, nos reconectamos otra vez y, bueno, vemos aquí un momento. Voy a dejar de grabar.